Bienvenidos, queridos hermanos y amigos. Somos Coinonía en la Roca, Iglesia Reformada y Reformándose. Estamos transmitiendo por Facebook, Zoom y YouTube. Amén. Entonces vamos a ir directo a la palabra, hermanos, y después vamos a dar un momento. Por favor, acompáñenme. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 46 al 48. Hechos 13, 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero, que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Señor y Dios nuestro, dependemos absolutamente de ti. Totalmente, Señor, porque somos menesterosos. Bendito Dios, tú eres nuestro Dios y nuestra fuente suprema y superabundante de todo bien. Rogamos, Señor, que todos los oyentes seamos bendecidos con tu palabra. Dios amado, gracias por la salvación maravillosa, preciosa, invaluable que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir al tema del llamado eficaz. Un tema muy lindo que pertenece a la soberanía de Dios en su obra portentosa de salvación de seres humanos. Acabamos de leer entonces este pasaje de la Escritura en Hechos 13, que termina diciendo que los gentiles oyeron la predicación del apóstol y se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. La conclusión es que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En Hechos 2:39, se lee: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quiénes es la promesa? Finalmente, para todos a quienes el Señor llamare. El cuarto pétalo trata de esta regeneración, hermanos, y concretamente el llamado eficaz de parte de Dios al ser humano que está preso, encadenado en las tinieblas del pecado y la maldad. ¡Qué libertador el Señor! Hubo, cuenta el hermano Arce, que hubo en los días de sus estudios, de su maestría, de su enseñanza en las universidades, un estudiante universitario apellidado Gerstner, que tomó un curso de teología de otro hermano llamado John Orr. Y este Orr era un gran erudito a principios del siglo XX. En una clase, Orr, el profesor, escribió en la pizarra con letras grandes la frase: la regeneración precede a la fe. El estudiante Gerstner quedó sorprendido pensando que el profesor se había equivocado
obviamente sin querer. Todos los cristianos sabemos que la fe es un requisito previo para la regeneración. Uno debe creer en Cristo para nacer de nuevo. Era la convicción de este estudiante. Pero ¿no viene esta regeneración antes de la fe? Una vez que escuchó el argumento convincente de su profesor, el hermano John Orr, Gerstner se convenció y su vida cambió. Ahora bien, esta parece ser la experiencia o el patrón de los reformados, de los calvinistas, ¿no? Como que nacemos con aquella otra convicción, en cierto sentido. Un tal Roger Nicole declaró: todos nacemos como pelagianos. La conversión no nos cura de inmediato de nuestras tendencias pelagianas. Y eso es cierto, hermanos. Desde la conversión, nuestro pelagianismo se refuerza por todos lados. Por ejemplo, hay esta posición en el paganismo. El mundo la refuerza con la libertad humanista. Escuchen, la libertad humanista y su bondad inherente. ¿No? A quien se le comience a predicar el evangelio, tú y yo vamos a probar otra vez. Le predicamos a alguien el evangelio y pronto le diremos: ¿sabes que eres malo, perverso? Ok, eso va a ser muy pronto, hermanos, y la reacción va a ser evidente. ¿Yo mal? Ahora, en la iglesia estamos muy expuestos al arminianismo, que ha dominado grandemente desde los días de Charles Finney. Durante el debate, hermanos, sobre la justificación, siglo XVI, Martín Lutero escribió un libro polémico titulado El cautiverio babilónico de la Iglesia. En este libro comparó a la Iglesia católica romana con la Babilonia antigua. Si Lutero viviera hoy, quizá escribiría otro libro, El cautiverio pelagiano de la Iglesia. Con esto querría decir que el ser humano tiene nomás su cuota parte, su lugar en el tema de la salvación. El cuarto pétalo del conocido ya tulipán. Para cuestiones de memorización se le ha puesto gracia irresistible, ¿no? Perfecto. Vamos a mejorar este concepto, pero ya creo que esto no es problema para nosotros. Hay un ensayo de una edición actual de La esclavitud de la voluntad de Martín Lutero. El libro es La esclavitud de la voluntad, pero hay un ensayo que se ha hecho hace no muchos años, que nos lleva a preguntarnos, a ti y a mí, leyendo este ensayo. ¿Vio Lutero verdad de Dios en su corazón para afirmar esto? Y hay que responder sí o no. Tú tienes que responder y yo. ¿Cómo afecta eso hoy? Este es un asunto muy serio. Nosotros ya somos conscientes de que el tema de la reforma fue la doctrina de la justificación solo por fe, defendida y peleada, pero hermanos, arduamente. Sin embargo, la preocupación más profunda era sobre la gracia de Dios en nuestra salvación. Que se llegue a saber que Dios la realizó completamente sin logro humano alguno. Ese era el corazón, en realidad, de esta reforma. De hecho, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwinglio, Martin Bucer y otros, digamos, los principales teólogos protestantes,
de la primera época de la Reforma se mantuvieron bien unidos en afirmar la impotencia del hombre por causa del pecado y la soberanía de Dios en la gracia. En otros puntos tenían sus diferencias, como la Iglesia de Cristo. Nosotros sabemos que la Iglesia de Cristo, llamada de diferentes maneras los evangélicos, los protestantes, como fuere, es el único organismo espiritual que tiene al interior diferencias. Sepamos y recordemos siempre esto, porque esas diferencias son debidas a que nosotros somos libres para leer, para pensar, para llegar a conclusiones, cosa que no acontece en las sectas. En las sectas todo se impone, las doctrinas son impuestas y hay que creerlas y obedecerlas a pie juntillas. Pero hermanos, para nosotros es diferente, ¿no? La doctrina, esta doctrina, por ejemplo, de la incapacidad humana y la gracia soberana, era la sangre de la fe cristiana. Era central realmente y debe seguir siendo central. Un editor actual, erudito de la obra de Lutero, dice: quien quiera que deje este libro sin haberse dado cuenta de que la teología evangélica se sostiene o cae con la doctrina de la esclavitud de la voluntad, la ha leído en vano. Fuerte eso, ¿no? Se puede contraargumentar a eso y decir, bueno, no porque un teólogo, aunque sea muy respetado y odiado también, como Lutero, diga que la teología evangélica se sostiene o cae con su visión de la voluntad humana. Ha de ser así. La tienen derecho de decir eso, no hay ningún problema. Pero en honestidad hay que leer el librito y llegar a alguna conclusión. Y cuando se ponen a estas dos afirmaciones, la incapacidad del hombre y la gracia soberana de Dios, hermanos, y también se sostiene que deben estar utilizando una hipérbole para llamar la atención. La hipérbole utiliza la exageración intencional para acentuar un punto. Y es un recurso bíblico. En la Biblia hay varias figuras de hipérbole. Una de ellas que ya les he mencionado el otro día. Está en Juan 21, 25, que dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esta es una hipérbole, ya, una figura gramatical riquísima. Pero la impotencia del hombre por causa del pecado y la soberanía de Dios en la gracia no es una hipérbole. La idea de que la voluntad está en esclavitud es vital para la comprensión de la fe cristiana. Estoy diciendo, la voluntad del hombre está esclava. Por eso el mundo está así, pues hermanos. Por eso el ser humano sin Dios va por rumbos tenebrosos siempre. El mismo Lutero dijo: esta es la bisagra en la que gira nuestra discusión. Este es nuestro tema crucial. Nuestro objetivo es simplemente investigar qué capacidad tiene el, entre comillas, libre albedrío y cómo se relaciona con la gracia de Dios. Les voy a dejar, aparte de los dos audios y los dos textos, otro texto que trata de un capítulo, especialmente de este libro. Qué lindo, hermanos, un capítulo que nos va a despertar algo en el corazón sobre esta convicción del libro La esclavitud de la voluntad de Martín Lutero. Muy bien, entonces hay que hacer una investigación y ver qué relación tiene el libre albedrío, entre comillas, con la gracia de Dios. O sea, ignorar estas cosas es ignorar el cristianismo. Porque si ignoro mi naturaleza
y sus límites y mis posibilidades pocas, pequeñas. También ignoraré el alcance y los límites, si los hubiera, de lo que Dios puede hacer en mi favor. Esto, hermanos, es cristianismo normal. Esto no es algo grandioso, alto, no. Es lo normal, hermanos. El cristiano se interesa naturalmente en su Salvador, ¿no? Y lee, y estudia, e indaga, y ora, y pregunta. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 6. Primera Corintios 12, 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Han notado? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos. En otra versión diría: y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Llamativo, ¿no? Pues está todo en la escritura, ¿no? Si ignoro las obras y el poder de Dios, ignoro a Dios mismo y no sé cuál es mi relación con Él. Entonces necesitamos tener en mente una distinción clara entre el poder de Dios y el nuestro, y la obra de Dios y la nuestra, si queremos vivir una vida piadosa. Y una vez más, todo está en la Escritura. Ahora, ciertamente se asume a menudo que la cuestión principal, una vez más, de la reforma fue la cuestión de la justificación. Este hermano Lutero atacó toda forma de mérito humano. Le dio, hermanos, con fuerza. Y juntos, los reformadores vieron claramente el vínculo entre la doctrina de la justificación y la primacía de la gracia. ¿Han oído esas palabras? Primacía. No se oye mucho, ¿no? La primacía es la preeminencia o la prelación. Eso quiere decir el primer lugar. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre la doctrina de la justificación y la primacía de la gracia de Dios? Sin embargo, había un aspecto más profundo, que es la soberanía de la gracia. La soberanía de la gracia encontró su expresión mayor en la doctrina de la regeneración monergística. ¿Recuerdan ese término? Regeneración monergística, la cual dice que la fe por la que se recibe a Cristo para la justificación es en sí el don del Dios soberano, otorgado ese don con la regeneración espiritual en el acto del llamado eficaz. Esto suena hasta poético, ¿no? Es muy bello. Voy a repetir. La soberanía de la gracia encontró su expresión mayor en la doctrina de la regeneración monergística. Enseguida explico ese término una vez más. La cual dice que la fe por la cual se recibe a Cristo para la justificación es en realidad el don del Dios soberano, don otorgado con la regeneración espiritual en el acto del llamado eficaz. Amén, qué hermoso. El llamado eficaz. La soberanía de la gracia es como decir la soberanía de Dios. Es lo mismo, ¿no? Es cuando Dios la imparte soberanamente, nada más. ¿No es cierto que Él hace lo que quiere con todos? Como dice el texto, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Han oído eso de la gracia reine? Claro, ¿no? Primero reinó el pecado, ¿ya? Y para muerte, pero la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No olvidemos esto, la gracia reina. No que la gracia sugiera, no que la gracia informe, no que la gracia pregunte, no que la gracia pida, no, la gracia reina. Eso es soberanía de la gracia, lo cual es lo mismo que decir soberanía de Dios. Para los reformadores, la pregunta no era simplemente si Dios justifica a los creyentes sin las obras de la ley. De hecho, ese es un gran tema, hermanos, muy actual para la iglesia en general. No sé por qué no se habla de estas cosas como debiera ser natural. Pero estoy diciendo que para los reformadores, la pregunta no era simplemente si Dios justifica a los creyentes sin las obras de la ley, lo cual es un hecho. La pregunta más amplia era si los pecadores están totalmente indefensos en su pecado y si se debe pensar en Dios como salvándolos solo por su gracia incondicional e invencible. Entonces hay que pensar primero en que la justificación es sin las obras de la ley. Eso es fundamento, eso es básico. Y sobre eso hay que pensar, hermanos, en que Dios salva por su gracia incondicional e invencible. Para los reformadores, fue tan importante el tema de nuestra total dependencia de la gracia para la salvación, que ellos vieron todas las formas de semipelagianismo, que es la colaboración del hombre con Dios, como serias amenazas para el evangelio. Y lo son, pues, hermanos, lo son. Si distorsionan nuestra mente con este semipelagianismo, hermanos, nuestro cristianismo, hermanos, se vería tremendamente debilitado. O nuestra salvación es 100% de Dios, o, en última instancia, depende de algo que hacemos nosotros mismos. Hay que definir esto muy bien. Aquellos que dicen lo último, como lo hicieron más tarde los arminianos, que la salvación de Dios tan grande y hermosa y preciosa como es, pero depende de nosotros, en un punto, niegan así la total impotencia del hombre en el pecado y afirman que una forma de semipelagianismo es verdadera después de todo. Entonces no es de extrañar que la teología reformada más tarde calificara al arminianismo como un regreso a Roma, porque convirtió la fe en una obra meritoria. Y también llega a ser una traición a la reforma porque negaba la soberanía de Dios al salvar a los pecadores, que era el principio teológico más profundo del pensamiento reformado. El arminianismo fue a los ojos reformados, de hecho, una renuncia al cristianismo del Nuevo Testamento en favor del judaísmo del Nuevo Testamento. ¿Se pueden imaginar esto? Ahora, esta es una apreciación reformada, ¿no? Dice que los reformados vieron al arminianismo como una renuncia al cristianismo del Nuevo Testamento, y estamos hablando del pacto de gracia, hermanos, el maravilloso pacto de gracia, en favor del judaísmo del Nuevo Testamento. Hermanos, y es lo que tenemos ahora como gran amenaza ahora. Está creciendo, hermanos, increíblemente. He visto propagandas de la Biblia verdadera ahora. La Biblia verdadera, porque todas las traducciones hasta ahora están mal, es aquella que han hecho los miembros o los adeptos o los devotos de raíces hebreas. Hermanos, está avanzando. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Renunciar, hermanos, a la gracia y volver a ubicarnos bajo la ley de Moisés.
Eso es lo que sí estaban haciendo algunos a los que severamente reprendió Pablo en la carta a los Gálatas, o Gálatas insensatos. En otra versión, o Gálatas sin seso, que nos ha fascinado para no obedecer a la verdad. ¿Se acuerdan? Esto habla de confiar en uno mismo para la fe, en uno mismo, lo cual, hermanos, o sea, confiar en uno mismo para abrir nuestro corazón a la salvación. No es diferente, en principio, de confiar en uno mismo para las obras. ¿Qué diferencia puede haber? ¿Qué diferencia? Ahora veamos un poco más profundo regeneración monergística. En este penúltimo capítulo, digamos, de esta serie de teología, hermanos, hemos visto muchos términos, bueno, no muchos, varios términos. Por favor, deben ser conocidos, deben ser conocidos. Regeneración monergística. Recién escribí a alguien en una red social y le pregunté, ¿fuiste regenerado? Y me dijo, el hombre estaba muy activo en un tema y me dijo, no me cuece o no me amanece esa pregunta. ¿Qué quieres decir? Le dije, no fuiste regenerado, o sea, fuiste salvado. No sabía que era regeneración y le expliqué. Ah, ya. Hermano, ser cristiano y no saber qué es regeneración es una cosa seria. Le aconsejé a un hermano que pastorea una iglesia en la ciudad y le dije, ¿cómo van con la regeneración? ¿Regeneración? Me dijo. ¿Cómo regeneración? Creo que es renovación. No, renovación es otra cosa. Regeneración. Nada, hermano. No puede ser. No puede ser. Ahora, regeneración monergística. ¿Qué es monergística? Ahora, la doctrina de la justificación por fe fue debatida durante la Reforma en el nivel más amplio de la regeneración monergística. Veamos monergismo repasando, ¿no? Porque ya hemos oído. Monergismo. Esa palabrita monergismo consta del prefijo mono y la palabra raíz trabajar. El prefijo mono se usa para único o solo. Y la palabra raíz proviene del verbo trabajar. La palabra erg de monergia, erg, indica una unidad de trabajo o energía. Cuando ponemos el prefijo y la raíz juntos, obtenemos monergia. Es una palabra, hermanos, bellísima para nuestra espiritual interés. Monergia o monergismo. El monergismo es algo que opera solo o funciona solo como el único partido activo. O sea que una acción monergística es una acción de alguien solo, sin cooperación. Ahora, el sinergismo, veamos, lo opuesto al monergismo es el sinergismo. Y el sinergismo consta del prefijo sin, que quiere decir con, pero no es sin en español, no es S-Y-N. Consta del prefijo sin, que es con, más la raíz trabajar. El sinergismo es una empresa cooperativa, un trabajo conjunto de dos o más partes. O sea que un trabajo sinergético o una sinergia es la cooperación entre varios trabajos o varios trabajadores o varias fuerzas para llevar a cabo un fin. Ahora, veamos, cuando vinculamos, hermanos amados, monergismo con regeneración, tenemos una acción divina en un ser humano que no puede cooperar en absoluto. La regeneración monergística es un acto divino. El hombre aquí es inútil. Solo puede responder después de recibir la nueva vida, no antes. Recibe vida y responde. Y no es que pueda que responda, no. Sin duda va a responder. En la regeneración, el alma del hombre es completamente pasiva hasta que ha sido vivificada. Quizá
no quizá más que quizá una buena ilustración del monergismo. Y muy vivificante es la resurrección de Lázaro, de los muertos, que todos conocemos muy bien. Pero a la luz de estos elementos, vamos a ver que es riquísima esta narración. Juan 11, 38 al 44. Juan 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, Lázaro estaba muerto, no estaba moribundo, no estaba enfermo ni a punto de morir. Ya era un cadáver en descomposición. Creo que la piedra tenía, entre otras funciones, quizá la de evitar que saliera el terrible hedor de la descomposición. El milagro de su resurrección se llevó a cabo por el poder de la voz de Cristo. La palabra del Hijo de Dios salió de su boca. Él pronunció una orden, no una petición, no una sugerencia o una invitación. Tampoco intentó sacar a Lázaro de la tumba. Esta resurrección fue estrictamente monergística. Aquí la palabra pues cobra sentido, monergística. ¿Quién lo hizo? Jesús, hermano. Su sola fuerza, su solo y único poder efectuó esta tremenda resurrección de un cadáver ya en pudrición, hermano, con 4 días de haber muerto. Puede sobrar, ¿no? Decir que Lázaro no prestó ninguna ayuda. Ahora, algunos argumentan, a ver qué les parece, que aunque Cristo suministró el poder de la resurrección, Lázaro tuvo que responder al mandato de Cristo para salir de la tumba. ¿No es esto una sinergia entre Cristo y Lázaro? ¿Qué tal esa pregunta? Decimos no, para nada. No es sinergia, fue una monergia. Veamos cómo. Lázaro, claro que respondió, pero después que la vida volviera a fluir en su cuerpo. La regeneración monergística tiene que ver no con todo el proceso de redención, escuchen esto, hermanos, sino estrictamente con la condición inicial y el primer paso de nuestra llegada a la fe. De ahí para adelante, el cristiano es un colaborador del Señor. Lázaro respondió, ciertamente, salió de la tumba, pero no hizo nada de eso mientras estaba muerto. Su resurrección precedió su salida de la tumba. Su restauración a la vida precedió su respuesta. El orden es muy importante. No son dos cosas simultáneas, una tras de otra. El arminianismo no aprecia esta analogía de Lázaro. Dicen que una persona espiritualmente muerta sigue viva biológicamente y por tanto puede responder, puede tomar decisiones, aceptar la gracia o rechazarla. Pero aquí llegamos al punto final de separación, hermanos, entre el semipelagianismo y el agustinianismo, entre el arminianismo y el calvinismo, entre Roma y la Reforma protestante.
Aquí descubrimos si dependemos totalmente de la gracia para nuestra salvación o si mientras estamos en la carne, aún en esclavitud al pecado y aún muertos en pecados, podemos cooperar con la gracia de tal manera que afecte nuestro destino eterno. Debemos decidir eso, hermanos, tú y yo, en convicción delante de Dios en el corazón. ¿Colaboramos o no en la regeneración, en nuestra salvación? En el punto de vista de la reforma, solo Dios regenera. El pecador es completamente pasivo al recibir esta acción. La regeneración es un ejemplo de gracia operativa. Cualquier cooperación que mostramos hacia Dios ocurre solo después de que la obra de regeneración ha sido completada. Por supuesto que respondemos a esta obra. Claro que sí, hermanos. Respondemos de una manera similar a la de Lázaro cuando, después de ser desatado, salió de la tumba. Gloria a Dios. Así respondemos cuando escuchamos el llamado de Cristo. Nuestra regeneración no excluye tal respuesta, pero está diseñada para hacer que esta respuesta no solo sea posible, sino segura. Primero es la gracia regeneradora y luego la respuesta positiva de la fe. Para el arminianismo, la fe precede a la regeneración. El pecador muerto y esclavo del pecado debe arrojar sus cadenas, revivir su vida espiritual o su vitalidad espiritual y ejercer la fe para nacer de nuevo. En un sentido muy real, la regeneración no es tanto un regalo en este esquema, como una recompensa por responder a la oferta de la gracia. Imagínense, hermanos, a Dios recompensando cuando regenera. El arminiano argumenta que Dios toma la iniciativa, da el primer paso, pero este paso no es decisivo. Puede ser frustrado por el pecador. Ese es el argumento arminiano. Dios toma la iniciativa, da el primer paso, pero podemos frustrar ese paso, podemos resistirlo. La idea de gracia resistible, bueno, hay una diferencia crucial entre el pelagianismo puro y el semipelagianismo. ¿Ustedes se acuerdan de esa diferencia? En el pelagianismo puro, la gracia puede facilitar la salvación, pero de ninguna manera es necesaria para hacerlo. O sea, el pelagianismo dice, no necesitamos para nada la gracia. Puede facilitar la salvación. Medio contradictorio, ¿no? En el semipelagianismo, la gracia no solo es útil para la salvación, sino que es necesaria para ella. La gracia es necesaria para ayudar al pecador a responder positivamente a Dios. La gracia es necesaria, pero no necesariamente efectiva. La gracia puede ser resistida y vencida. ¿Qué tal es? Lo que la persona no regenerada necesita desesperadamente para llegar a la fe es la regeneración. Esta es la gracia necesaria. Este es el comienzo. A menos que Dios cambie la disposición de mi corazón pecaminoso, nunca abrazaré a Cristo con fe. Si Dios simplemente se ofrece a cambiar mi corazón, escuchen, si Él solamente se ofrece a cambiar mi corazón, ¿qué logrará eso para mí mientras mi corazón permanezca opuesto a Él? Si Él me ofrece la gracia mientras soy esclavo del pecado, ¿de qué sirve esa oferta? Pero la gracia salvadora no ofrece liberación, libera. La gracia salvadora no ofrece meramente la regeneración, regenera. Esto es lo que hace que la gracia sea tan amable. Dios, de manera unilateral, o sea, monergística, hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Gloria a Dios. El vocablo gracia irresistible
está bueno para la memorización del tulip, ¿de acuerdo? Pero ya hemos visto que podría ser engañoso. Veamos un asuntito que no es nuevo. Gracia irresistible no significa que los pecadores son incapaces de resistirla. Una vez más, escuchen bien, hermanos queridos, gracia irresistible, esa doctrina bíblica, no significa que los pecadores son incapaces de resistirla. Como lo sugieren las Escrituras, el pecador siempre resiste al Espíritu de Dios. Estamos tan opuestos a la gracia de Dios que hacemos todo lo posible para resistirla. Esto hablando del ser humano en su conjunto y en su estado pecaminoso. Hechos 7:51. Libro de los Hechos 7:51. Habla el primer mártir de la iglesia, Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre, escuchen, siempre resistís al Espíritu Santo. Qué clarito, hermano. Siempre. Como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, hermanos, el hombre puede y resiste naturalmente a la gracia de Dios. Entonces, ¿en qué consiste esta doctrina de gracia irresistible o llamado eficaz? Aquí está, hermanos. Llamado eficaz o gracia irresistible significa que la resistencia del pecador no puede frustrar a la gracia de la regeneración. La gracia de la regeneración es irresistible en el sentido de que es invencible. La gracia de Dios es irresistible cuando Dios la ejecuta en un ser humano. Creo que esta última frase es clara. La gracia de Dios es irresistible por el ser humano cuando Dios la ejecuta en un ser humano. El caso de Esteban está hablando de ese Sanedrín perverso que resistía siempre la gracia. Pero ¿y quién resistía la gracia? A ver, tan tremendamente fue Saulo de Tarso, ¿de acuerdo? Pero cuando Dios ejecutó su gracia en el camino de Damasco, en dirección de este varón, ¿qué resistencia pudo haber? Ese tigre airado se volvió un pollito que hizo dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y, Señor, ¿qué quieres que haga? Hermanos, eso es gracia. Eso es gracia. La eficacia de la regeneración monergística reside en sí misma, no en nosotros. No podemos hacer nada para tornarla ineficaz. Si quisiéramos, ¿no? Somos tan pasivos con respecto a nuestra propia regeneración, ¿entienden? Tan pasivos con respecto a nuestra propia regeneración, como lo fue Lázaro en su resurrección, como fue Saulo de Tarso en su encuentro con el Señor, y como lo fue el universo en su creación. La doctrina de la gracia irresistible se llama así por su acción y eficacia monergística. Históricamente se llama el llamado eficaz. La Confesión de Fe de Westminster dedica un capítulo completo a la doctrina del llamado eficaz y comienza declarando esto. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solamente a ellos, le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo. De tal manera que vienen a Él más libremente, pues por su gracia son hechos dispuestos. Qué linda frase, hermano. En el llamado efectivo o eficaz, Dios efectúa exactamente lo que pretende: la regeneración de las almas espiritualmente muertas a la vida espiritual.
Es un llamado interno y secreto del Espíritu Santo en el alma de la persona. La metáfora de la confesión que se llama de la extraer el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, que está en el libro de Ezequiel. Ahorita vamos a ver el pasaje. Hermanos, justamente habla de eso. Es una imagen preciosa, hermanos. ¿Ya? Y el único peligro es que al leer la palabra carne, podamos darle a esa palabra el sentido que la Biblia le da cuando habla del corazón malo. Pero no, aquí carne simplemente que es sensible. Entonces Ezequiel 36:26 dice, Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí carne es en el buen sentido. Corazón de carne hace referencia a un corazón sensitivo a Dios. Contrario al anterior, que con la descripción de corazón de piedra, describía pues un corazón, hermanos, inerte e insensible a Dios, como el terreno pedregoso en la parábola del sembrador. La gracia de la regeneración cambia el corazón o el alma de algo frío, sin vida y pedregoso, a algo vivo, palpitante, optimista, sensible. El corazón queda vivificado para con Dios. Esa es la idea. Ahora quiero a Dios. Antes no lo quería. Quería a mis ídolos, sí, pero ahora quiero a Dios. ¿Te pasa lo mismo? ¿Quieres a Dios? Hermanos, definitivo, cuando Dios se nos regenera, la persona dice, yo quiero a Dios, sin Él no quiero nada. Calvino cita a Agustín y dice, esta gracia que se imparte secretamente a los corazones de los hombres no es recibida por ningún corazón duro, y esto porque la dureza del corazón ha de ser eliminada primero. Por lo tanto, cuando el Padre es escuchado adentro, Él quita el corazón pedregoso y da un corazón de carne. Así los hace hijos de promesas y vasos de misericordia ya preparados de antemano para gloria. Aleluya. El llamado de Dios se hace efectivo por la palabra y el Espíritu Santo. Es importante ver que la palabra y el Espíritu van unidos como dos factores vitales en la regeneración. El Espíritu Santo no está trabajando aparte de la palabra o en contra de ella, sino con la palabra. La palabra tampoco funciona sola sin la presencia y el poder del Espíritu. Hechos 13:47, reiterando un poquito, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué les parece, hermanos? Esta doctrina es preciosa. El llamado al que se hace referencia aquí es el llamado efectivo, ¿no? No el llamado externo del evangelio que puede ser escuchado por cualquier persona, pues dentro del el campo de acción de la predicación, en una calle, digamos, en una plaza, ¿no? El llamado referido aquí es el llamado interior, porque ciertamente el evangelista, pero aquí estamos hablando del llamado interior, aquel llamado que penetra y perfora el corazón, lo regenera, le da vida espiritual. Escuchar el evangelio ilumina la mente, pero no despierta al alma hasta que el Santo la ilumina y regenera. Ese es digamos, el proceso. El movimiento del oído hasta el alma es hecho por el Espíritu Santo, ¿no? Hay un trayecto, digamos así, del oído al alma. El movimiento es lo que cumple el propósito de Dios de aplicar los beneficios de la obra de Cristo a las personas, a los elegidos. Westminster habla de la omnipotencia de Dios, hermanos, y como obra monergística en la salvación. Y este llamado, hermanos, no es pues una sugestión. El llamado eficaz de Dios al alma humana deriva de la fuente de su poder soberano. Como el poder de Dios llamó al mundo a la existencia de la nada,
ahora se ejerce en nuestra redención, pero con un poder mayor. Qué importante entonces es predicar el evangelio y no esos otros evangelios que son falsos. ¿Cómo Dios va a hablar con esos falsos evangelios? No, uno le dice al otro, eres perverso, eres malo. Dios te califica así, arrepiéntete. El otro le dice, no te condenes, tranquilo. Dios no te condena y tiene un plan para ti. ¿Qué basura es esa? 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué lindo paralelo, hermano. Dios mandó que resplandezca la luz de las tinieblas. Y esa obra la hizo en nosotros, en nuestro corazón, en el interior de nuestro ser. La expresión ex nihilo, ¿recuerdan? Ex nihilo es una palabra en latín que significa de la nada. Ex nihilo es de la nada. Este término, creación ex nihilo, se refiere a Dios creando todo de la nada. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de ese momento no había nada. Dios no hizo el universo a partir de bloques de construcción, de maderas, de piezas, no. Que existían, no existía nada. Empezó de cero. La Biblia no dice, obviamente, de forma expresa que Dios hizo todo de la nada, ¿no? Pero se deduce. Por ejemplo, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los eruditos toman esto para dar a entender que el universo llegó a existir por mandato divino y no fue el universo formado a partir de alguna materia o alguna energía o alguna explosión. La nueva creación del ser humano caído es un milagro mayor al de la creación del hombre al principio. ¿Ya? La creación del ser humano caído, hermano, es un gran milagro. Es otra creación superior a la primera. Westminster habla de la determinación de Dios. Esto no debe confundirse con determinismo. Un determinismo es algo ciego del destino o de las fuerzas físicas, mecánicas. Cuando alguien nos diga, ustedes creen en determinismo. No, señor, no es determinismo. Otra vez, el determinismo es algo ciego, es caprichoso, no tiene sentido, no tiene propósito, intervienen fuerzas físicas mecánicas. Pero no, estamos hablando de determinación de un ser omnipotente y santo que está decidido a lograr la salvación de sus elegidos. Y no hay nada que lo frustre. Dios determinó cumplir su plan y Él sabe su plan desde el principio. Y por su consejo determinado es exactamente lo que Él hace y sigue haciendo. El efecto de este llamado interior sobre el pecador es real. La regeneración y el llamado eficaz, hermanos, es real. Efectúan un cambio real en la persona. La regeneración produce un cambio real y sustantivo en la naturaleza constitutiva de la persona. Su voluntad es otra, ha sido renovada y liberada. El hombre es liberado de la esclavitud del pecado original. El pecado original ya no reina sobre él. El hombre nuevo recibe una nueva disposición para Dios y las cosas de Dios. Recibe, nos han dado eso, por eso amamos, buscamos, adoramos, exaltamos al Señor. Como resultado de la regeneración, la persona se convierte pues justamente en una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.